una inflamación en su cadena de ganglios en esta parte. Y bueno, para quienes ya me conocen y saben que tenemos unos cuadros respiratorios con ellas algo complejos, y Hannah estaba con sus crisis de tos que siempre requiere salbutamol, beclametasona y esteroides para poder controlarla, pero mi esposa me dijo, ya están bien, entonces eso me da algo de tranquilidad, ¿verdad? Si me ven ahí salir cada rato, mover el teléfono, cuando los niños están pequeños, siempre hay una carga y uno se preocupa, ¿verdad? Pero en medio de las circunstancias Dios obra. Ayer llamaba a hermano supervisor y le decía, wow, después que estamos preparados, después de esta invitación y de preparar todo para compartir el consejo de la palabra y esa conferencia, reflexionar en función de lo que vamos a hacer como iglesia, no es posible que esté pasando esto y decir, ¿será que mañana no voy a poder estar compartiendo en el Congreso de Distrito? Pero Dios es bueno, creyendo en fe, Él está en control de todas las cosas, así que en medio de este calor y en medio a veces de la adversidad tenemos un Dios que sigue obrando y que está en control de todos. Amén. Así que damos gracias al Señor y quiero poder compartir algunas verdades bíblicas que deben golpear nuestro corazón y llevar a tomarnos acción en función de lo que nosotros debemos hacer como iglesia, ¿verdad? Y hay una pregunta retórica con la cual empieza esta conferencia, es ¿por qué estamos aquí? Y cuando hablo o hago esa pregunta retórica me refiero a cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Y cuál es el reto que nosotros tenemos, verdad? Lamentamos las limitaciones para utilizar el área de multimedia porque ya nos habíamos comunicado también con nuestro hermano de control de multimedia porque queríamos proyectar algunas imágenes y algunas estadísticas. No quiero solamente darles algunas referencias bíblicas que son mucho más que suficientes para tomar un compromiso en lo que debemos o hemos sido llamados a hacer como iglesia, sino que también quiero que puedan ver algunas referencias estadísticas y estudios que nos permitan reflexionar en cuál es la problemática de la iglesia ahora, que no es solamente una idea del pastor Ronald, porque él es misionero. Una de las cosas con la cual fui de repente en mi experiencia ministerial, hemos estado trabajando, por este año cumplo 20 años sirviendo en el área de misiones. Dios me ha permitido estar sirviendo en más de 18 países de Latinoamérica. Este año estuve en los Emiratos Árabes Unidos. Tuve la oportunidad de trabajar y ver la experiencia de los equipos que están sirviendo en el desarrollo de la obra en la India, en el África, escuchar los testimonios de los hermanos en Burkina Faso, cuán difícil es desarrollar la iglesia en las comunidades musulmanas donde se está desarrollando la obra y cómo ellos ponen aún en riesgo su propia vida y están en la clandestinidad. Yo de por sí cometí un error en esa cumbre, porque primera vez que yo veía la forma en que adoraban nuestros hermanos en el África, y hice apenas unas grabaciones y las coloqué en mis redes sociales, pero me las mandaron a quitar porque la gran mayoría de ellos están en clandestinidad, no pueden ser identificados como pastores o líderes cristianos, ¿verdad? Y me tocó bajarla, ahí pasé mi ignorancia en ese aspecto, ¿verdad? Pero escuchar sus testimonios y lo que ellos están desarrollando en ese lugar del mundo me confrontó como parte de la iglesia del Señor en Latinoamérica, que muchas veces estamos más acomodados entre las cuatro paredes. He creído que no podemos cambiar un mundo redondo con una cabeza cuadrada. La iglesia debe trascender las cuatro paredes. Y muchas veces nosotros medimos el éxito de la iglesia por variables incorrectas. Por eso voy a hacer algunas referencias estadísticas de algunos estudios. Diré, hermano, bueno, voy a hablar de la palabra, pero también quiero hacer estas referencias y posteriormente se las voy a compartir a nuestro supervisor, para que si alguien quiere ver con detalle la información pueda hacerlo. Y quiero hacerlo porque muchas veces en el ministerio pastoral he tenido una experiencia muy particular, que por ser un misionero de carrera y cuando he estado sirviendo durante estos 5 años en el ministerio pastoral en este país, siempre he tendido a mover la iglesia hacia afuera. Y algunos líderes y pastores y algunos colegas muchas veces me señalan o cuestionan de que mi llamado es misionero y no pastoral, porque siempre tengo esa carga de mover a la iglesia hacia afuera. Siempre estamos enfocados en la evangelización, en hacer discípulos, en establecer grupos pequeños y entrenar nuevos líderes que sigan desarrollando la tarea, ¿verdad? Ellos dicen que el trabajo de la iglesia es muy diferente, y no, yo soy de los que cree que a la luz de la Escritura hay una misión
de la iglesia tenemos un gran reto, y todo lo que hagamos como iglesia debe responder a la misión por la cual nosotros hemos sido establecidos. Pero algunos miden el éxito de la iglesia por construir un gran templo. Algunos miden el éxito de la iglesia por tener una gran membresía. Algunos porque tal vez su ministerio es dado a la adoración y a la alabanza, y creen que están desarrollando su propósito cuando podemos hacer grandes conciertos y llenar grandes estadios. Hay algunos que tienen un llamado a la evangelización y creen que el éxito está cuando podemos hacer cruzadas evangelísticas y llenar lugares y personas puedan venir a escuchar el mensaje del evangelio. Otros creen que el éxito está cuando la iglesia simplemente hace obra social y podemos responder a las necesidades de los que están allá afuera. Otros estamos concentrados en las ventas, en nuestros ministerios de proposición por los proyectos locales propios que tenemos, ¿verdad? Y creemos que el éxito está allí cuando tenemos una buena plataforma financiera, ¿verdad? Y tenemos un buen soporte para enfrentar los diferentes proyectos que tenemos como iglesia. Y otros creen que el éxito está en que podamos desarrollar nuestras propias actividades en nuestras cuatro paredes y la gente pueda responder. Ninguna de estas cosas que les he mencionado están mal para hacerlas como iglesia. Yo las hice desarrollando el ministerio pastoral, pero no es el enfoque y el propósito por el cual nosotros hemos sido establecidos como iglesia. Y George Barna, que es el fundador del grupo Barna, un grupo que se encarga de desarrollar estudios estadísticos de tendencia eclesiástica, él hace algunas críticas, especialmente que tienen que ver con la deficiencia en el discipulado, la formación bíblica sólida en los seminarios y la medición del éxito. Y yo también pasé por el seminario, tuve la oportunidad de formarme en el área teológica. Yo sé que aquí hay algunos que son docentes, ¿verdad? Maestros del seminario. Tenemos a nuestro director del seminario, del Centro Teológico de la Iglesia, ¿verdad? Y a veces no es fácil cuando somos académicos que se nos señale que, aunque tenemos buenas intenciones en el aula, en la formación ministerial, estamos desenfocados de la misión y el propósito, porque muchas veces nuestros líderes dicen que lamenta que muchos de estos centros educativos, a pesar de que tienen buenas intenciones, preparan a los futuros líderes ministeriales para el fracaso al enfocarse en métricas, escuche bien, métricas irrelevantes para la misión de Jesús. Y él dice lo siguiente, porque es un estadista, un teólogo y estadista, dice: obtenemos lo que medimos, afirma Barna. Y si medimos las cosas equivocadas, ¿qué resultados vamos a tener? Resultados equivocados. Y en lugar de centrarnos en la asistencia a los cultos, en lugar de centrarnos en la recaudación de fondos o la infraestructura, él propone un replanteamiento radical en los parámetros del éxito. Nosotros como ministros y como líderes debemos enfocarnos en el crecimiento espiritual genuino y en el discipulado bíblico. Y él dice lo siguiente: Jesús no vino a construir instituciones, vino a construir personas. Entonces muchas veces nosotros como líderes, como pastores o ministros, estamos midiendo el éxito dentro de las iglesias que estamos dirigiendo por la gente que tenemos, por lo que logramos construir, o por decir mi gestión es mucho mejor que el pastor de repente que estuvo anterior, porque en mi gestión logramos levantar el templo. No está mal en construir el templo, no está mal en poder levantar fondos, no está mal en hacer grandes eventos y hacer cruzadas evangelísticas, pero nosotros debemos invertir nuestro tiempo y enfoque en lo que es mucho más importante. El movimiento de Lausana, en una encuesta mundial de líderes que hizo en el 2022, le preguntó a 1.500 líderes mundiales cristianos evangélicos sobre la importancia de la gran comisión o el llamado a ser discípulos. ¿Y sabe qué contestó en Latinoamérica el 65%? Que el llamado de ser discípulo era algo opcional para la iglesia. 1.500 líderes mundiales de diferentes instituciones representadas en un gran movimiento como es Lausana. En esta encuesta el resultado fue que el 65% de los creyentes en Latinoamérica opinaban que el hacer discípulo, ¿qué es? Opcional.
no es una idea mía, no es un invento mío del pastor Ronald, que muchas veces, quienes me conocen saben que cada vez que tengo la oportunidad de enseñar, siempre enfoco y direcciono a la iglesia a asumir un compromiso con el llamado a ser discípulo, es porque es una realidad. Para la iglesia el hacer discípulo es opcional. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, usted vaya por favor conmigo a la Escritura, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del verso 18 al 20. Todos conocemos este texto bíblico, ¿verdad? Y Jesús le dijo, dice, y Jesús se acercó y les habló: toda potestad, verso 18, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, Jesús, antes de ascender al Padre, después de la resurrección, le dio una orden específica, una orden imperativa a sus discípulos. ¿Cuál es el llamado en Mateo 28? La gran comisión: hacer discípulos. Ese es el llamado. Y lo interesante que dice toda autoridad. La autoridad de Jesús nos obliga a hacer lo que Él quiere. Pero muchas veces nosotros como iglesia y líderes que servimos a algún ministerio, no tenemos malas intenciones en lo que hacemos, pero lo que hacemos no responde al llamado del Señor a nuestra vida, que es hacer discípulos. Y nosotros vemos que muchas veces el hacer discípulos es algo opcional, como lo piensan el 65% de los líderes mundiales en Latinoamérica. Entonces nosotros somos llamados a hacer por su autoridad lo que Él quiere. Y su mandato nos aclara, porque Jesús no nos mandó a hacer algo que nosotros no tengamos claro en hacer. Dice: vayan, hagan discípulos. En la medida que ustedes van a la gente, en la medida que ustedes les bautizan o les ayudan a certificar su fe a través del bautismo de una forma pública, en la medida que les enseñan a obedecer cada una de las cosas que yo les he dado. Y dice, y su presencia nos da la confianza de que podemos cumplir su llamado. Porque dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces su autoridad nos obliga, el mandato es claro, y su presencia es la garantía de que podemos hacer. Ahora, ¿por qué no lo hacemos nosotros como iglesia? Si nosotros leemos la segunda carta a los Corintios del capítulo 5, del verso 11, capítulo 6 hasta el verso 2, se nos dice que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es la iglesia la respuesta de Dios para las necesidades del hombre. Y por tal razón nos ha endosado a nosotros la responsabilidad del plan de Dios para la redención de la humanidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? Su iglesia. Cada uno de nosotros se nos ha dado. El hombre está a espaldas de Dios, y ¿quién debe reconciliar? Nosotros, su iglesia, aquellos que se nos han sido llamados, y como una orden imperativa se nos demanda que hagamos discípulos de Jesús. Cuando leemos Mateo 16, 18, y Jesús tiene esta conversación con Pedro y dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la primera vez en la Escritura que aparece la palabra iglesia y describe su naturaleza como un cuerpo en movimiento que se expande, porque dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Cuando leemos Mateo 18, 22, dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. La iglesia es un cuerpo vivo. Cuando leemos Hechos capítulo 1, verso 8, que dice que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros para que podamos ser testigos en cada lugar, muestra a la iglesia como una fuerza expansiva, pero también nos muestra como un agente de transformación. Porque cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 17, verso 6, que ocurre el alboroto en Tesalónica, y van a la casa de Jasón a buscar a los discípulos, y dice: ¿dónde están aquellos que trastornan el mundo? Esa fue la consigna. Imagínense que la gente de la comunidad, del caserío, la aldea, llegue allí, forme una gran protesta en la alcaldía y diga: no queremos aquí esa iglesia. ¿Y por qué? Porque esta iglesia vino a cambiarlo absolutamente todo. Ese era el adjetivo calificativo de la iglesia en el primer siglo. Un agente de transformación.
El doctor Fred Campbell dice que la iglesia es el cuerpo más estratégico del mundo. El misionero surafricano David Boss dice que la vocación de la iglesia es manifestar el reino de Dios y su justicia. Y aquí un buen amigo, el reverendo Freddy Morillo, dice que es el medio de Dios para cumplir el propósito redentor. Esa es la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos como iglesia cuando de repente vemos las estadísticas que nos dicen que para la iglesia en Latinoamérica el 65% considera que el hacer discípulo, el llamado de la Gran Comisión, es algo que es opcional? Mirando una estadística de este grupo estadística que Gallup, en octubre del 2022 él sacó una estadística sobre el crecimiento del evangelio en Latinoamérica. ¿Sabe quién estaba en el top 5 de Latinoamérica de personas que profesaban una fe por Cristo Jesús al 2022? Porque le tengo una noticia ahora, no la estoy inventando yo. Decía que el primer lugar lo ocupaba Honduras con el 44%, el segundo Guatemala con el tercero, en el top 3 estaba El Salvador con el 40%, Nicaragua con el 38% y Panamá con el 31%. En Latinoamérica el más bajo de la población cristiana era Argentina con el 10%. Hace 10 años, cuando yo llegué a este país como misionero, yo venía de Venezuela, donde las estadísticas más optimistas decían que mi país tenía el 9% de población cristiana, y estoy hablando de un país de 50 millones de habitantes. ¿Y cuántos éramos? El 9%. Cuando llego acá, a este país, El Salvador, y me dicen que El Salvador tiene un 40% de cristianos, yo dije, ¡wow! Esta gente debe darnos clases de nosotros, tienen una maestría de cómo ganar gente. Deberíamos todos en Latinoamérica venir a El Salvador y ver cómo se hace el trabajo de la obra, ¿verdad? Si vemos las estadísticas. Pero, escuché algo, como estadista, una de las cosas que yo me preguntaba, que veía algo complejas, era que no entendía cómo era que un país tenía un 40% de cristianos y estaba en el top de los más peligrosos del mundo. Hace 10 años. Yo no entendía eso. O sea, ¿cómo que hay un 40% de la población, casi 3 millones de cristianos en un país pequeño, el purgacito de Centroamérica, pero no hay un impacto en la sociedad? Hay desigualdad social, hay pobreza, como también hay y un país súper inseguro. Lo estoy hablando desde el extranjero, ¿ok? No me vaya a señalar y decir, oye, ya vino de hermano, le dieron la oportunidad a hablar más de nosotros, de El Salvador, y aquí vive, y sus hijas son salvadoreñas y les gustan las pupusas, ¿verdad? Esa era mi experiencia, y yo decía aquí hace 10 años, aquí hay más iglesias que pupuserías. Usted sabe que pupuserías hay en cualquier lugar, pero yo no entendía cuando vivía en San Marcos cómo podía estar en una calle que habían hasta 5 iglesias, en una calle. Sí, y lo más tremendo es que uno no se hablaban con la otra, uno era competencia de la otra. Yo tal vez estoy mintiendo, ¿verdad? Está hablando el extranjero, el de afuera. Yo decía, no entiendo, ¿verdad? ¿Y cómo es que hay tanta profesión de fe y no hay una transformación social? Eso no cabía en mi cabeza. La Alianza Evangélica Latina, este año, el 11 de febrero del 2025, dio los resultados de un estudio que hicieron, escuchen nada más y nada menos, que la Universidad Católica y la Universidad José Matías Delgado acá en El Salvador, y en el estudio recuperó que el 47,02% en El Salvador profesa una fe cristiana, y que actualmente El Salvador está en el número 1 en toda Latinoamérica como el país que tiene más cristianos en Latinoamérica. Superó a Honduras. Número 1. Y alguien puede decir, bueno hermano, ahí está el resultado de la iglesia. Le va a hablar un extranjero que está aquí en este país, que llegó cuando estaba Serén y que ahora en el gobierno de Nayib, y le va a decir, los cambios de seguridad en el país no han sido el resultado de la iglesia, sino de un sistema político. Hay que ser honesto. Que cuando un hombre temeroso de Dios gobierna, el pueblo puede vivir quieto y reposadamente, es verdad. Y que la iglesia está orando y puede gozar de esos beneficios, es cierto.
La realidad es esa. Ahora El Salvador está en el número 1 como el país en Latinoamérica que más cristianos tiene. Y en esta entrevista que le hizo la Alianza Evangélica, y usted la va a conseguir en su plataforma, entrevistaron al presidente de la Alianza Evangélica, que es el pastor Ismael Tica Manzanares, ¿verdad? Y él dice lo siguiente, él explicó que el crecimiento del pueblo evangélico se debe al trabajo constante y dedicado que realizan en diferentes áreas como el apoyo a la niñez, la atención a personas de escasos recursos y el servicio a comunidades vulnerables. Según Ticas, dice esta publicación, el compromiso y la labor evangelística durante los 7 días de la semana han sido fundamentales para el notable aumento de la población evangélica. Entonces, algo importante, nuestro problema no es la evangelización. ¿Tenemos problemas para evangelizar? No, para evangelizar no. Podemos darle clases a otros países de cómo podemos ganar a la gente y tener casi el 50% de una nación arrodillada a los pies de Cristo. La realidad es otra, que un estudio publicado el 28 de enero del 2022 dice que, por este grupo estadístico Barna, dice que 2 de cada 5 cristianos no participan en el discipulado. ¿Qué les parece eso? 78% de la población profesa ser cristiano, pero ¿sabe cuántos solamente están discipulando a otros? El 5%. ¿Qué les parece? 78% y solamente el 5%. ¿Dónde está el problema? En el hacer discípulos. El problema no es que compartamos el mensaje del Evangelio y la gente diga sí a Jesús, sino que las personas, una vez que han sido salvas, puedan crecer en madurez espiritual, puedan tener fundamentos sólidos en su fe y puedan alcanzar a otros a través del discipulado. Este estudio de Barna dice que solamente el 28% de la población de los cristianos están involucrados en una comunidad de discipulado. Y eso que algunos estadistas dicen que hay un problema en el estudio de Barna, porque Barna toma el concepto de discipulado como una reunión de estudio bíblico. Y para quienes invertimos nuestra vida y carrera en esta obra, sabemos que el discipulado es más que un conjunto de lecciones, más que 5 libros y manuales. El discipulado es un proceso de transformación y de transferencia de vida. Es caminar con la gente. Los manuales simplemente son herramientas, pero ningún pastor puede decir, aquí voy a tener, con este manual de 5 libros y 5 niveles, hacemos discípulos de Jesús. No funciona de esa forma. Pastor David, hágame un favor, atiende esta llamada aquí para mi casa. Por favor, está muy insistente. Dígale al hermano que estoy aquí en una conferencia. Por favor. Entonces, esa es la realidad. Y esa es la realidad de la iglesia hoy en día. Solamente el 5% está discipulando a otros. Solamente el 28% está siendo discipulado. Y solamente el 28% está involucrado en una comunidad de discípulos. Pero no todo es malo en este estudio. ¿Sabe qué dijo el estudio de la gente que está involucrada siendo discípulos? El 65% de las personas que hacen discípulos dijeron que su relación con Jesús le traía un profundo gozo y satisfacción, que le impactaba de manera en que vivía su vida cada día y que se sentía revitalizado cuando pasaba tiempo con Jesús. ¿Qué le parece? ¿Es beneficioso no hacer discípulos de Cristo? Sí. Trae beneficios para nosotros mismos. La gente que se invierte su vida en ayudar a otros a crecer en la fe, se siente vivo en el Señor y crece en su relación con Cristo Jesús. Eso dijo el 65% del 5%. Yo me quedé asombrado con esta estadística, porque yo pensé que la razón por la cual la gente no estaba involucrada o no hacía discípulos era por el tiempo. ¿Y sabe qué decía esta estadística? Que la gente que está más ocupada, pero que tiene un compromiso con el llamado del Señor, saca tiempo para atender grupos de discipulado. Sí, porque esto es otro asunto. Muchas veces la gente que está siendo discipulado, respondiendo al llamado de Dios, creemos que es gente haragana, que no tiene nada que hacer. No, el hermano discipula porque es que él no tiene nada que hacer. Yo tengo una tienda,
yo tengo los nietos que cuidar, yo tengo un trabajo. ¿Y quién dijo que Dios llamó a gente haragana? No, llamó a hombres y mujeres ocupados que fuesen capaces de negarse a sí mismos para invertir su vida en otros. Entonces la gente que hace discípulos es la gente que está más ocupada y que todavía entre sus ocupaciones saca tiempo para poder atender a otros. Pero ¿sabes cuántos son esos en la iglesia? El 5%. ¿Dónde están los demás? Entonces eso hay un gran problema. Porque entonces Barna sí tiene razón en lo que dice. Que aunque hay mucha gente que responde al mensaje del Evangelio, no hay fundamento bíblico. ¿Sabe que hubo un estudio de Barna que dice que la generación más sedienta hoy y dispuesta a escuchar el Evangelio es la generación Z? Es la gente que más responde. Son los jóvenes, y que muchas veces nosotros en la iglesia los descalificamos, que no tienen experiencia, que no diezman, y pare de contar, y ellos no los miramos, nos quedamos por los viejos cascarrabias que no quieren cambiar absolutamente nada, ¿verdad? Y que muchas veces se vuelven como un tropiezo para el desarrollo de la obra, pero diezman, o lo siento, está sonando duro, lo siento, pero eso es lo que dicen las estadísticas. Pero ¿sabe qué también dice la estadística? Que son los más abiertos a escuchar el Evangelio, pero son los que menos fundamentos en la fe tienen. Por eso usted ve a los jóvenes, hoy en día aceptan a Cristo y celebran Halloween. ¡Ay, qué problema hay! No tienen ningún fundamento, aman al Señor, pero tienen tradiciones propias humanas que parecen que no están mal, porque no tienen fundamento de la palabra. Hay problemas en donde, en el discipulado. Hay algunas barreras. Barna hizo un estudio y el 37% de la población que dijo que no discipulaba, ¿sabe por qué dijo que no lo hacía? Porque no se sentía equipado. Ahí está. Eso fue lo que dijo el 37% de los encuestados. No nos sentimos que tenemos capacidad. La iglesia capacitamos para muchas cosas. ¿Quieres aprender a tocar? Vení a la escuela de música. ¿Quieres aprender tal cosa? Vamos a abrir tal cosa. ¿Quieres aprender a danzar? Hacemos escuela de danza. ¿Quieres aprender a vender? Tenemos venta. Mira, va a haber buenos somos para vender, hermano, y ser fondo. Y decirnos, fue bien en la rifa, gloria a Dios, vendimos todo. Sacamos los tantos que necesitamos, pero no decimos a la gente, ¿querés aprender a ser discípulo? Vení, te enseñamos. Entonces la gente no tiene los recursos, hay gente que tiene el deseo de hacerlo pero no sabe cómo hacerlo. Y dice que el 24% dice que simplemente se siente inseguro, que pareciera que las estadísticas dicen que la gente no está equipada y solamente necesita un empujón. Pero nosotros somos buenos para hacer conciertos, nosotros somos buenos para hacer eventos, pero no capacitamos a nuestra gente para responder a la misión. Es lo que dicen las estadísticas. Muchos de estas personas se les hicieron una pregunta, que por qué ellos no asistían a un grupo de discipulados. ¿Y sabe qué dijo el 38% de las personas que dijeron que no asistían a un grupo de discipulados? Simplemente porque no era un miembro activo de la iglesia. De la gente que no tiene una vida activa de la iglesia, no se compromete en procesos de discipulado. ¿Y sabe cuál fue el segundo? Que fue el 35%. Que dijo la persona que él no se sentía que no podía pertenecer o que no se iba a sentir cómodo en un grupo de discipulado. Y el 16% que nadie lo había invitado. Entonces la gente que no discipula en la iglesia es porque no tiene una vida activa propia en la iglesia. No tiene compromiso. Hablaba con unos amigos acá en la central que tuve una oportunidad de conocerles acá en las actividades evangelísticas. Y les decía a ellos, qué bueno verlos aquí, les animo a que se involucren y sirvan en la iglesia. No hay mejor forma de crecer en nuestra fe que sirviendo con nuestros dones y talentos. No se conviertan en miembros nominales, le dije, que solamente es un número en la iglesia. Tienen que ser de aquellos que responden al llamado de Dios y servir con sus dones y privilegios y capacidades que Dios les ha dado. Barna también hizo un estudio y vieron cuáles fueron las 4 barreras para la comunidad de discipulado en la iglesia. Y una de ellas fue esa que decía que no se consideraban miembros activos de la iglesia. Y la segunda es que la gente no se incorporaba porque decía que no tenía tiempo.
No es el que hace discípulo, escuche bien. Las estadísticas dicen que la persona que está involucrada siendo discípulo es una persona que está muy ocupada, pero como entiende el llamado de Dios, saca tiempo. La gente que discipula es la gente más ocupada. La gente que no discipula es la que menos hace en la iglesia. Es lo que dicen las estadísticas. Y los que no se involucran en grupo discipulado es porque no tienen tiempo y tienen otra prioridad, porque dicen que nadie los ha invitado o no conocen otro grupo donde puedan pertenecer o sentirse parte de ese grupo para desarrollar sus dones y sus talentos. ¿Cuál es el llamado de la iglesia en este tiempo? Y más aún en la iglesia de El Salvador, con el panorama que tenemos de estar en el top 5 y ser el país número 1 con el 47,02% de la población que manifiesta ser cristiano. Medio país confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador. Nuestro reto no es la evangelización. Nuestro reto hoy en día es hacer discípulos de Jesús. Si queremos garantizar la siguiente generación, necesitamos que puedan hacer discípulos de Cristo. No desde la perspectiva de un manual o un libro, sino de que nosotros podamos entender que el discipulado es un proceso de transformación y de transferencia de vida. Es un mandato que está claro en la Escritura para cada uno de nosotros, que no es opcional, no es si usted quiere, no es si usted tiene tiempo, es una orden imperativa. Se dice, toda potestad me es dada, y como tengo esa autoridad de Jesús nos obliga a nosotros a hacer lo que Él quiere. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un discípulo? ¿Aló? ¿Si están aquí conmigo? No te estoy preguntando cuándo fue la última vez que tuviste un privilegio, porque nos peleamos por los privilegios. No me tomaron en cuenta, y por qué no nos dejaron tocar si nosotros somos, y nos agarramos por el pelo. Hacemos grandes conflictos en la iglesia por los privilegios. Una vez conversaba con mi buen amigo el obispo Rossini y le decía a él, conociendo más de esta institución, yo le decía, desde mi perspectiva, yo siento a veces que los privilegios, en vez de ser una bendición, para la iglesia se vuelve un problema, porque la gente se pelea y se agarra por los pelos, pero ni les importa cómo está su vida. Y no cooperan absolutamente en nada, solamente quieren ser vistos, pero no invierten su vida en hacer discípulos de Jesús, que es el llamado del Señor. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros como distrito, un poco más personal, hiciéramos una estadística y evaluáramos nosotros en el distrito durante los últimos años que yo he estado sirviendo en esta institución? Siempre se ha pedido que la iglesia pueda agregar o ganar al menos el 10% de su membresía, pero muchos sabemos que eso no se lleva a cabo, no se logra, no solamente por tener un nombre, porque así como tenemos a 20 o a 10 que agregamos este año, ¿cuántos se van? Porque llegó alguien y zapateó y dijo, así te dice el Señor, y se fue. Y uno dice, ¿qué pasó? Y ya lo habíamos bautizado, sí, había certificado, ya lo habíamos hecho miembro, hizo el pacto de membresía y todo, pero no tenía fundamentos en la palabra. Necesitamos nosotros entender que algo crucial e importante para el desarrollo de la iglesia es hacer discípulos. Vaya por favor a Hechos capítulo 6, verso 1. Quiero que vea estos textos bíblicos. Hechos capítulo 6, verso 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de ¿qué? El número de los discípulos. ¿Qué crecía? El número de los discípulos. Vaya por favor al verso 7, al mismo capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba ¿cómo? Grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe. Vaya por favor a Hechos capítulo 14, verso 21. Hechos capítulo 14, verso 21.
Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ¿y de hacer qué? Muchos discípulos. ¿Y de hacer qué? Muchos discípulos. Hacer muchos. Discípulos. Cuando nosotros vemos la iglesia en el primer siglo, la que nosotros vemos en el libro de los Hechos, que era movida por el poder del Espíritu, los apóstoles cuando predicaban el mensaje del evangelio y el poder del Espíritu respaldaba su ministerio, no solamente la gente venía a la fe, sino que los discípulos crecían en gran manera y se multiplicaban hasta el punto que ellos consideraron en su momento que ya habían hecho la tarea, porque fueron muy efectivos en el desarrollo de la obra en los primeros 100 años, y nosotros llevamos más de 100 años. Ellos no tenían los recursos que usted se imagina a Pablo con redes sociales. No publicará las tonteras que publicamos nosotros. Por amor a Cristo, ¿verdad que no? No hubiera hecho eso, ¿verdad? Usted se imagina a un Pablo con teléfono, con un carro, una camioneta, una pick-up como la de muchos, o un carro del año, con barcos, con aviones, con imprenta como la tenemos nosotros. Usted se hubiese imaginado un Pablo aún con la Biblia como la tenemos nosotros hoy en día, completa. Y sin embargo, usted se imagina a Pablo con los seminarios bíblicos que, si usted se imagina cuántos seminarios tenemos nosotros en Latinoamérica. Es que el problema ni siquiera es de formación, porque de los mejores seminarios y exponentes y maestros tenemos en Latinoamérica, muchos y muy buenos. Tenemos gente formada, pero que mide las variables incorrectas, que creen que el éxito es porque tenemos un buen templo. Y eso es un problema también en la plantación de iglesias, porque creemos que el objetivo de plantar una iglesia es construir un local. Bus. Es duro, pero es la realidad. Amén. Cuando el Señor venga, nada de esto se va a llevar. La iglesia no es la estructura. La iglesia somos cada uno de nosotros. Sí, amén. Ah, pero hermano pastor, le aseguro que usted ayuda a construir algo de su iglesia. Sí. Pero eso viene después de la gente, no antes. De cuando nosotros hablamos de la gran comisión y abrir una nueva obra, ¿en qué pensamos? En un lote. ¿Quién nos va a dar un lote? ¿Dónde lo conseguimos? Para montar una iglesia. Estamos mal, ¿verdad? Primero hay que sacar la gente, primero hay que ganarse la gente, primero hay que proclamar el mensaje del evangelio. La gente que responde al mensaje del evangelio lo hacemos discípulos. A estos discípulos los multiplicamos y los reunimos en una casa, y en la medida que crecen nos establecemos en un lugar y no nos encerramos en las cuatro paredes, sino que seguimos entrenando y capacitando a la gente para seguir desarrollando la obra. Voy a terminar con esa referencia bíblica según de Timoteo 2:1. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, lo que has visto de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y idóneos, que también puedan enseñar a otros. ¿Sabe cuántas generaciones de discípulos estaba viendo Pablo? 4. Pablo, primera generación. Timoteo, segunda generación. Los hombres fieles e idóneos, 3 generaciones. Y los otros, 4 generaciones. Le estaba diciendo a él, no le dijo lo que me has visto enseñarte en el seminario o en la escuela de Tirano, lo que aprendiste, no. Lo que me has visto a mí en mi vida, y otros pueden certificar que es una realidad, porque tú sabes de quién los has aprendido. Eso encárgate de colocarlos en hombres que sean fieles y idóneos, que también puedan enseñar a quién. A otros. Les tengo una mala noticia. El éxito en nuestra iglesia y nuestro ministerio no está en que tengamos una iglesia cómoda, con butacas, con aire acondicionado, porque aunque es cómodo, puede pasar esto. Estamos sudando. ¿Sí o no? El éxito no está en eso. El éxito no está en que tengamos buenos grupos recaudando fondos. El éxito no está en que llenemos un estadio y hicimos una gran cruzada. ¿Sabe cuál es el gran porcentaje de personas que van a las cruzadas en este tiempo? El 85% son evangélicos. ¿Quiénes van enfermos a las cruzadas a recibir un milagro?
¿Quiénes van a las cruzadas a arrepentirse otra vez? ¿Quiénes van a las cruzadas que le saquen los demonios? Y llenamos los grandes buses de nuestra propia gente. Y se supone que la esencia los perdidos. Si yo prefiero llevar un bus y decir, llevé a la cruzada 10 personas inconversas y las 10 confesaron a Jesús, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué hago yo con llevarme a 100 de la iglesia? No estoy haciendo absolutamente nada. Gloria a Dios. Entonces Wagner dice, estamos midiendo las cosas incorrectas. Así es. ¿A dónde debemos apuntar? A la misión. Amén. ¿Y cuál es la misión que nos ha sido dada? A ser discípulos. ¿Cuál es el reto? A ser discípulos. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo discípulos? Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez? Yo hago este ejercicio matemático siempre, siempre. Con esto termino. Y hoy, miren, ¿saben qué? Yo hago este ejercicio matemático. Como soy licenciado en Ciencias Matemáticas, en seminario, tengo un diplomado en Educación Universitaria, duré muchos años en la universidad dando estadística. Y yo le digo esto a mis colegas y a la misma iglesia. Supongamos que aquí hay 50 personas, es una iglesia promedio, pequeña, 50 personas. Yo digo, imagínense que el pastor dice, el próximo año vamos a invertir los próximos 12 meses en ganar uno más para Cristo. Y durante todo el año usted lo va a trabajar y lo va a discipular, ayudarlo a crecer en sus primeros pasos, porque el discipulado es un proceso de toda una vida. Y en diciembre vamos a hacer una gran fiesta, le vamos a llamar fiesta de cosecha. Y si son 50, en diciembre ¿cuántos van a ser? 100. Invirtió 12 meses para ganarse ¿a cuántos? A uno. Escuchen, ¿usted cree que 12 meses es poco para ganarse a una persona para Cristo y ayudarlo a crecer en su fe? Es bastante. No sé, pero pongamos 12 meses. ¿Cree que es posible en 12 meses invertir todo un año para ganarnos a alguien? No se vale la pena. Y sí, y el pastor dice, bueno, y el próximo año, en el 2027, ya somos 100, dice, otro año, no vamos a hacer más nada, ni eventos, ni grandes relajos en la iglesia, todo el año usted lo va a invertir allá afuera para ganarse a uno. Y en diciembre otra gran fiesta. Si eran 100, ¿cuántos van a ser en diciembre? En el año? 200. Y el tercer año dice, ya somos 200, ganándonos de a uno, de uno solo. Y dice otra vez, otros 12 meses, todo lo que vamos a hacer en la iglesia para ganarnos uno para Cristo. Y el tercer año, ¿cuántos serían esos 200? 400, cada uno ganándose uno. Vaya, la gran pregunta, eran 50. Y en 3 años, 400. ¿Dónde está el problema? Que no discipulamos. Que no discipulamos. Esa es la verdad. No discipulamos. La gente acepta a Cristo y queremos traerle la lista del pastor. Pastor, mire, salimos, gloria a Dios. Hay 20 personas, tomen, como que es un trabajo nada más del pastor. Cuando hablamos del discipulado, creemos que el discipulado solamente es en las 4 paredes. Y está condicionado a los maestros y a los pastores. ¿Son los pastores los únicos que deben discipular? No. ¿O enseñar? ¿Son los maestros los únicos que deben hacerlo? No. Es cada discípulo de Jesús debe hacer discípulos. Ah, hermano, aquí vamos los catedráticos, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de catedráticos, aquí otro también, ¿verdad? Humildemente. Bueno, pero es que no todos están capacitados para tocar algunos aspectos teológicos, es cierto, eso se lo podemos dejar a los pastores y los maestros. Pero los principios básicos de la fe, cualquiera. Usted cuando mira a Jesús en el Sermón del Monte, a los discípulos allí. Sencillito. Nosotros a veces complicamos la enseñanza bíblica y Jesús usaba su contexto. Mire usted, esto y lo otro. No le hablaba nada extraño a la gente. Pero eran verdades profundas que necesitaban un convencimiento en nuestro corazón a través de esos libros. Tenemos un gran reto. Y el reto es hacer discípulos. Quiero invitarlo, amada iglesia, amados pastores y líderes de este distrito, que el próximo año invertamos nuestra vida en lo que verdaderamente vale la pena. Invertamos nuestra vida para que otros puedan crecer en Cristo Jesús. No importa que se tomen los 12 meses del año para ganarse uno para Cristo. Es más significativo eso que diga, hice este evento, cantamos así, pero ni uno
Hay gente que tiene 20 años en la iglesia, 30 años, pero no gana lo que llama absolutamente a nadie. A nadie, no invierte en su vida. Es más largo. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Colóquese de pie, por favor, y le pedimos al Señor que coloque esa carga en nuestros corazones. Y les quise compartir esas estadísticas, porque muchas veces me dicen, hermano pastor, es que como usted es misionero, usted no nos entiende como pastores en las cuatro paredes. Le digo, ¿sabe cómo es la cosa? Que no hay razón de ser de la iglesia, que no es responder a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es hacer discípulos de Cristo Jesús. Vivamos para eso, porque eso le da sentido a nuestros ministerios. Necesitamos mover a nuestra gente hacia los campos de la cosecha. ¿Qué dijo el Señor? A la verdad la mies es Mucha. y los obreros Poco. pocos. ¿Sabe usted que la ley de la siembra y la cosecha, para poder lanzar la semilla, cuántos se necesitan para lanzar la semilla? Solo ¿A cuántos? una. ¿Solo uno? Basta que nos traigamos a alguien que sea evangelista, que tenga allí. Uno basta para colocar la semilla. Pero aquí va la gran pregunta. ¿Cuántos se necesitan para recoger la cosecha? Varios. Segadores. Uno solo puede tranquilamente. El problema no es la evangelización en nuestro país y proclamar el mensaje del evangelio. Muchos tenemos, hasta pregonan y mandan a la gente al infierno y la gente los escucha. Es su forma de hacerlo, ¿verdad? Por todos lados. El problema es de segadores, de hombres y mujeres comprometidos con el llamado de Dios de hacer discípulos de Jesús. El Señor dijo, toda autoridad me es dada. Vayan y hagan discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer cada una de las cosas que Dios les enseñó. ¿Y sabe cuál es la garantía? Eso es lo más hermoso. Yo estaré con vosotros. Cuando invertimos nuestra vida en lo que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos el respaldo del Señor. Amén. Porque al final, el llamado a ser discípulo no es una obra humana. No depende de nuestras habilidades o cuánto hayamos estudiado o cuánta destreza tengamos. Porque quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo de Dios. Simplemente somos instrumentos en sus manos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por permitirme compartir de tu palabra, Señor, y reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo en Latinoamérica, Señor. Padre, te damos gracias por la cosecha que tenemos hoy en día.